Nuestro texto hoy es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y realmente llevo varias semanas pensando precisamente en este texto, pensando precisamente en el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de lo que nosotros conocemos como fe. ¿Y cómo define la Biblia fe? ¿Cómo define la Biblia lo que la fe debe de ser en nuestras vidas? ¿Cómo define la Biblia lo que la fe es para nosotros? Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, encontramos una de las definiciones que la Biblia nos da de la fe, y nos dice esto. Nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora, este texto de Hebreos capítulo 11 se le ha llamado de muchas formas. Le llaman el salón de la fama de la fe, o la lista de los héroes de la fe. Pero lo que realmente nos enseña Hebreos capítulo 11 es que la fe nos habla de la fe, y nos habla de la excelencia de la fe en nuestras vidas. Nos habla de la fe y del efecto real que tiene la fe en nuestras vidas. Inicia dándonos la definición de la fe, que nosotros podamos saber qué es fe, y nos dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este mensaje fue dado en los tiempos que fue dado, con un particular entendimiento para el pueblo judío. Es que el pueblo judío, en el transcurso desde que Dios les entregó la ley levítica, habían convertido el judaísmo menos en una creencia de fe y más en una creencia de legalismo, más en una creencia de seguir ciertas reglas. Era casi, podríamos decir, como una secta ética, donde ellos seguían un lineamiento de ciertas reglas, y que con eso se podían declarar ellos justos delante de Dios. Realmente se había convertido en muchas formas en una creencia de autoglorificación, en una creencia de autorrealización. Fíjense cuántos libros hay de autorrealización, de superación personal. Ellos habían convertido las cosas de Dios en un manual de superación personal, podríamos decirlo así. Estaba basado en sus buenas obras, estaba basado en su cumplimiento de las reglas que ellos tenían. Todo lo que salía del judaísmo decían, sobre todo del farisaísmo, decían: miren cuán bueno soy, miren cómo yo sí puedo seguir las reglas, miren cómo yo me esfuerzo por hacer las cosas bien. Y la fe, podemos ver nosotros aquí, que es la solución de Dios para este pensamiento que nos lleva a pensar que de alguna manera va a salir algo bueno de nosotros, que nos puede llevar a la autorrealización o a la superación de nosotros mismos por nosotros mismos en nuestra propia fuerza. Dios pone énfasis a través de la fe en que yo nada bueno puedo hacer a menos de que Dios lo haga en mí. Y este es el camino de Dios a la vida eterna. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, la forma en que Dios nos acepta como pecadores es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y si la salvación se estableció, si Dios nos conoció y nos escogió antes de la fundación del mundo, entonces también quiere decir que antes de la fundación del mundo se estableció que por medio de fe seríamos salvos en la persona de Cristo Jesús. Fíjense que la salvación del mundo no inicia con el nacimiento virginal de Cristo en Belén. La salvación del mundo no inicia con el ministerio personal de Jesucristo en el mundo. La salvación de la humanidad no inicia con la muerte de Jesucristo en la cruz.
La salvación de la humanidad inicia desde antes de la fundación del mundo, desde antes que ninguna sola persona, desde antes de la creación de Adán y de Eva. Dios ya había provisto en su infinita misericordia, en su infinita soberanía, que la humanidad sería salva por fe en Cristo Jesús. Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Entonces la fe es la certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero mencionar 3 o 4 puntos hoy, dependiendo de cómo vaya de tiempo. Y la primera cosa que quiero que veamos de la fe es que la fe mira más allá de nuestra vista temporal. La fe mira más allá de nuestra vista temporal. Fíjense que la visión que podemos nosotros tener hacia la vida, hacia el mundo, primeramente es muy corta y segundamente es muy incierta. Todos los estudiantes se inscriben a la universidad con la visión pensando que van a sacar buenas calificaciones y que a final de cierto tiempo se van a graduar con el título para el cual estudiaron. Es una visión muy corta y es una visión muy insegura, y lo vemos comprobado, porque no todos sacan las calificaciones que quieren, a no todos les va como ellos desean, y la gran mayoría no terminan en la carrera que iniciaron. O una de dos, o hay deserción, o cambian de carrera y deciden estudiar otra cosa, porque dicen, es que yo pensé que medicina era de cierta forma y vi que no es para mí, o yo pensé que la ingeniería era de cierta forma y no es para mí, y cambian de carrera. Entonces, nuestra vista es muy corta y es muy incierta. En el Antiguo Testamento, Dios le da a los judíos cientos y miles de años de profecías que apuntaban hacia la persona de Jesucristo. Les daba cientos de profecías que no solamente apuntaban a Jesucristo, sino que apuntaban hacia el futuro del pueblo de Israel. Precisamente se llamaban profecías porque hablaban de algo que aún no había sucedido, pero que estaba por suceder en el futuro. Tenían profecías que hablaban del hombre y de su relación con Dios, profecías que hablaban del futuro de la nación de Israel, profecías que hablaban de la venida del Mesías, profecías que hablaban de la salvación del mundo. En Isaías capítulo 7, versículo 14, vemos una profecía de la salvación del mundo. Decía, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo capítulo 1, versículo 18, vemos el cumplimiento de esa profecía, en donde decía, el nacimiento de Jesucristo fue así. Sucedió de esta forma. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces vemos la profecía que habla de algo que aún no ha sucedido, pero que estaba por suceder, y vemos después en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esa profecía. La Biblia nos habla en Génesis capítulo 18 de que Jesucristo sería descendiente de Abraham, y en Mateo capítulo 2 lo cumple. Nos habla la Biblia en Miqueas capítulo 5 que Jesucristo nacería en Belén, y en Mateo capítulo 2 se cumple. Nos dice el Antiguo Testamento que sería Jesús descendiente de David. Nos dice que hablaría en parábolas. Nos dice que sanaría a muchos, que sería el Cordero perfecto, que sería la salvación, el sacrificio perfecto para el mundo, que sería el Salvador del mundo. Y el Nuevo Testamento nos muestra el récord histórico, real y bíblico del cumplimiento de cada una de esas profecías. Ahora, ¿por qué es eso importante para nuestra fe? Porque mediante el cumplimiento de las profecías, Dios comprobaba para nosotros. Dios comprobaba para nosotros la confiabilidad de su palabra. Probaba para nosotros, un mundo incrédulo, la confiabilidad y la certeza de los resultados de la palabra de Dios y de las profecías de Dios. La Biblia a esto le llama certeza. Certeza de
de lo que se espera. Ellos vivieron cientos y miles de años con la certeza de la promesa y la vieron cumplida, y ahora nosotros, viendo la obra manifiesta de Dios a través del pueblo de Israel, podemos tener certeza, seguridad absoluta de lo que nos espera. Sin duda, sin titubeos, saber que lo que Dios promete para nuestras vidas, promete para nosotros, es real, es tan real mañana como si ya hubiese sucedido ayer. Fíjense que la fe nos da certeza de nuestra posición en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos por fe. La fe nos da la certeza del resultado de la promesa de Dios en nuestra vida. La fe nos permite creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La fe nos permite creer que algún día vamos a estar en aquellas mansiones que Jesucristo fue a preparar para nosotros. La fe nos permite creer, nos permite saber sin lugar a dudas, sin titubeos y sin duda, que algún día vamos a estar reunificados con nuestros familiares que se han adelantado a la presencia de Dios. La fe nos permite saber con seguridad que Dios está obrando en nuestras vidas, que tiene un propósito para nuestras vidas y que tiene nuestro bienestar en mente. La fe nos hace entender que hemos sido justificados delante de Dios. La fe nos hace entender y saber sin lugar a dudas que Jesucristo está a la diestra del Padre, a la mano derecha del Padre, intercediendo por nosotros. La fe nos da la certeza de cada una de las promesas de Dios en nuestras vidas. Juan capítulo 11, versículo 25 al 27 dice así: y le dijo Jesús, yo soy, y fíjense, Jesucristo había escuchado de la muerte de Lázaro, su amigo. Jesucristo amaba a Lázaro, amaba a su familia. Y ya sepultado Lázaro, ya con días en el sepulcro, baja Jesús a verlos. Y cuando está hablando con su hermana, le dice, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Estando su hermano muerto en la tumba, acabadito de sepultar hace días, todavía estaban ellos en los días de duelo oficial. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, les dice, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué habrán pensado? Acabamos de sepultar a mi hermano. Acabamos de sepultar. ¿Cómo? Y dice el 26, le dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice, ¿crees en esto? Y él le contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La fe nos da la certeza de las cosas que no hemos visto. La fe nos da la certeza de las cosas que no hemos escuchado. La fe nos da la certeza de las cosas que Dios promete en el futuro para nosotros. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vivir por fe es mirar más allá de lo temporal. Vivir por fe es ver más allá de lo que estamos nosotros viviendo en este preciso momento. Vivir por fe es saber que la pandemia va a acabar y que Dios tiene un propósito de bondad y de cosas buenas para los que le aman. Vivir con fe es saber que los efectos del encierro, Jesucristo es la solución para la condición del hombre. Que las depresiones que han salido de este tiempo, Jesucristo es la solución. Que las perversiones que han salido de este tiempo, Jesucristo es la solución. Que nosotros podemos tener fe. Que cada uno de nosotros somos parte del propósito del plan de Dios en este mundo. La fidelidad de Dios en el pasado, en el cumplimiento de sus profecías, nos da seguridad y confianza hacia el seguro. La primera cosa es que la fe va más allá de nuestra visión. La segunda cosa es que la fe nos lleva más allá de los sonidos no certeros del mundo. Nos dice 1 Corintios 2:9, que antes bien está escrito cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Los sonidos no certeros,
las cosas que crean desconfianza en el mundo. Y fíjense que el mundo está lleno de sonidos no certeros. El mundo está lleno de mensajes que nos crean desconfianza. Vemos que en un país ven la situación de la pandemia y dicen una cosa, y que en el próximo país dicen otra cosa, y que muchas veces hasta dentro de las mismas instituciones no pueden ponerse exactamente de acuerdo en cuál va a ser la postura oficial o qué se tiene que hacer. Nos causa incertidumbre, nos causa desconfianza, nos causa que nosotros podamos tener temor hacia la situación que estamos viviendo. La incertidumbre. Y el mundo está lleno de mensajes que nos causan temor. Pero en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 4, versículo 18 nos dice que en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Romanos nos dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, y porque Dios nos ama y porque nosotros amamos a Dios, tenemos fe en que no debemos de atemorizarnos por las cosas que están sucediendo. Dios nos dice que el impío huye sin que le persigan, pero el hombre justo da confiado como león. ¿Por qué? La diferencia es la fe en Cristo Jesús en sus vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense, este texto muchas veces es difícil de entender para nosotros, porque vemos nuestra circunstancia. Nos sentimos muchas veces en tiempos oscuros, difíciles, solitarios, y pensamos, ¿qué posible bien puede salir de esto? ¿Qué posible bien puede salir de lo que estamos nosotros viviendo? Seguramente los discípulos se sentían similar cuando estaban ellos en la barca en el mar de Galilea y se levanta un viento huracanado alrededor de ellos. Y no podían ver las estrellas para dirigirse, no sabían dónde estaban volteados, estaban desorientados, no sabían hacia dónde ir. El viento los lanzaba de un lado hacia otro, estaban totalmente fuera de control del destino de sus vidas. Su destino, su vida y su muerte estaba totalmente fuera de sus manos, fuera de su control, y ellos se dieron cuenta. Y Jesucristo en la barca durmiendo. Y lo despiertan y le decían, Señor, ¿que no ves que nos vamos a morir? No te preocupas de que no estamos en control, no te preocupas de que no podemos ver las estrellas para dirigirnos, no te preocupas de que el barco se está hundiendo. Y Jesucristo, ay, señores, poca fe. Y habla a la naturaleza, y habla a la tormenta, y habla al viento, y todo se calma. Ahora nosotros podríamos pensar, los discípulos seguramente cuando estaban en medio de la tormenta, no veían la luz, solo veían oscuridad, no veían lo bueno, solo veían lo malo. Pero también yo estoy seguro que por eso pudo el apóstol escribir este texto, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque estemos nosotros en medio de la tormenta, el propósito de Dios es para ayudar a bien. El propósito de Dios es para que nuestra fe vaya más allá de lo que vemos, más allá de lo que nosotros escuchamos. En la Segunda Guerra Mundial, y apenas hace una semana o dos me acordé de esta historia. En la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo paterno, papá de mi papá, estaban en los marinos mercantes trabajando las líneas de suministro desde el continente americano hacia el frente europeo. Y realmente él en sus confesiones dice que
que a lo mejor hubieran estado más seguros porque se había salido del ejército para meterse a los mercantes marinos porque pensaba que iba a ser seguro, y resulta que los mercantes marinos eran los más desprotegidos y los más atacados en el mar. Bueno, su barco se hundió en el canal de Suez, pegó en una mina de esas flotantes, unas bombas grandotas que tenían, de esas que ven en las películas con los picos, y se hunde el barco y lo recoge otro barco. Y cuando estaba él en el barco nuevo, en la embarcación nueva, uno de los marinos que estaban ahí, le dice, platicando, le dice: Texas, tú eres de Texas, mira lo que está sucediendo en Texas. Y tenía un periódico donde aparecía el cimiento de la casa donde había sido la casa de él, los 3 escalones que subían y su perro de él, pero la casa ya no estaba. Había pasado una gran tormenta y se había llevado la casa, la había levantado de un remolino grande, con mi abuela y mis tías y mi papá y otras adentro de la casa, y los fue a aventar allá a la milpa. De hecho, yo veo la bondad de Dios en que yo esté aquí en ese día, porque mi bisabuela pues va a encontrar a mi papá boca abajo en un charco allá en la milpa, y lo mete en un costal, pues porque no se lo comieran los coyotes. Lo mete en un costal y se lo lleva al hospital encostalado. Allá en el hospital ven que se mueve, lo reviven, y aquí estoy yo. Él tenía como 4 o 5 años en aquel entonces. Mi abuelo pide su salida, llega a Nueva York, se duerme, se le va el avión en el que iba choca y se mueren todos. Tarda meses en llegar a Texas, a su casa de raid, y como él pudo, cuando él llegó, ya estaba vuelta a construir la casa, toda la gente estaba viva y recuperado del accidente. Una historia sencilla para decir que él seguramente durante semanas y meses pensó que sus peores pesadillas se habían hecho realidad, solo para darse cuenta que todas las cosas, dentro y fuera de la tormenta, en lo bueno y en lo malo, en lo fácil y en lo difícil, nos ayudan a bien, condicionados a los que amamos al Señor, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y esto nos lleva al tercer punto, que la fe nos lleva más allá de nuestras emociones humanas. Hay gente en el mundo que son muy lógicos y que todo lo hacen por lógica, y pensamos que son fríos y que son muy estrictos en su vida. Y hay otras personas que todo lo manejan conforme a la emoción. Todo lo manejan conforme a cómo se sienten de lo que está sucediendo. Y muchas veces eso niega la realidad de lo que realmente está sucediendo. Pero la fe nos lleva más allá de nuestras emociones humanas. Fíjense, la presencia de Dios produce poder en nuestras vidas. Porque nosotros somos, por naturaleza, por hechura de Dios, por creación perfecta de Dios, seres emocionales. Dios nos hizo con sentimientos para que sintamos las cosas. Dios no quiere que seamos unos robots sin sentimientos. Dios quiere que podamos sentir compasión por las personas. Dios quiere que podamos sentir amor los unos por los otros. Dios quiere que de nuestro corazón salga misericordia, que de nuestro corazón salga alabanza, que nosotros podamos sentir emociones, y también con eso viene tristeza, también con eso viene enojo, también con eso vienen emociones que no nos gustarían sentir. Pero nuestro destino, gracias a Dios, no depende de nuestras emociones. Nuestro destino eterno, gracias a Dios, no depende de cómo nosotros nos sintamos, porque fíjense que no todos los días nos sentimos salvos, aunque lo seamos. No todos los días nos sentimos cerca de Dios. No todos los días sentimos la presencia de Dios. ¿Se imaginan lo que sucedería si llegara el momento de nuestra muerte y que dependiera de nuestras emociones, y que nosotros estuviéramos en un día negativo pensando cosas malas, y que en ese momento llegara nuestro hechizo? Estaríamos perdidos.
si dependiera de nuestras emociones, pero no depende de nuestras emociones, no depende de nuestras fuerzas, depende del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Fíjense, yo me acuerdo, cuando estaba yo niño, joven, uno de las cosas que yo más extraño de esos tiempos es que nos levantábamos en la mañana. Mi mamá siempre me iba a levantar, yo era el primero de mis hermanos y era el único que tenía edad para tomar café, entonces en la mañana me iba a levantar y tomábamos café juntos. No hablábamos, calladitos, todo callado, nos servíamos café y nos sentábamos a tomar juntos y a disfrutar el silencio de la mañana. Y mi papá se levantaba y chiflaba y aplaudía y le gritaba a los otros hermanos: levántense flojos, ya empezó el día, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos en él. Y estábamos yo y mi mamá: ay, este Señor, como uno se calla en la mañana son para el silencio. Si en ese momento hubiera venido el Señor y dependiera nuestra salvación de nuestras emociones, pues seguramente los dos de nosotros estaríamos perdidos y Él también por alborotado. Pero no depende de nuestras emociones, no depende de cómo nosotros nos sintamos, no depende que si nos sentimos cercas o alejados de Dios, no depende de nuestra salvación, ni nuestra fe en el futuro, ni las promesas de Dios, ni las promesas de cómo yo me sienta, de cómo yo soy, porque la pregunta que yo me tendría que hacer es: ¿cómo Dios puede amarme si yo sé cómo soy? Y Él sabe aún más, me conoce mejor que mí mismo. Dice la Biblia que la palabra de Dios penetra mi corazón, que Él conoce mis pensamientos, que conoce los designios de mi corazón. Y yo pensaría: ¿cómo me puede amar Dios siendo yo como soy? Si dependiera la salvación de mis emociones, si dependiera mi fe de mis emociones. La fe nos lleva más allá de lo que podemos ver. La fe nos da confianza, convicción, más allá de lo que escuchamos. La fe nos da confianza, nos da certeza, nos da convicción, más allá de nuestras emociones humanas. Y la fe nos da certeza, nos da convicción, más allá de nuestra expectativa humana. Nosotros no podemos imaginar, nuestra mente no alcanza a comprender la grandeza de la presencia de Dios en aquel tiempo cuando descendamos en la Nueva Jerusalén. Nuestra mente no alcanza a entender y nosotros hablamos: no, pues es que calles de oro y pensamos en todas esas cosas, pero no las alcanzamos a concebir. No, y fíjense, y muchas veces lo vemos quizás en alguna representación fílmica fantasiosa y pensamos que quizás de esa forma lo podríamos concebir, pero no es lo mismo, mis hermanos, ver las maravillas del mundo que experimentar las maravillas del mundo. No es lo mismo ver la pirámide del Sol que subir a la cima de la pirámide del Sol. Son experiencias totalmente diferentes. Una es ficticia, la otra es real. Una es imaginada, la otra es verdadera. Y nosotros nos imaginamos el cielo y tenemos fe en el cielo, pero la verdad es que la fe nos lleva más allá de nuestras propias expectativas. La fe nos lleva más allá de nuestra propia imaginación. La fe nos lleva más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que hemos escuchado, de que se pueda levantar en nuestros corazones. La fe nos lleva más allá a la certeza, más allá de lo que se pueda levantar en nuestro corazón, más allá de lo que podamos imaginar, más allá de lo que podamos ambicionar, más allá de lo que podamos querer. Es lo que Dios ha preparado. Dios ha preparado para los que le aman. Dios lo ha preparado para usted, lo ha preparado para mí. El comportamiento, el cumplimiento de las profecías en el pasado nos animan a tener certeza
a tener confianza en las promesas de Dios hacia el futuro. Yo estoy seguro que cuando llegue el momento de que mis pulmones dejen de respirar, que los ángeles del Señor van a estarme esperando para llevarme a la presencia de Dios y que voy a estar con Él por los siglos de los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Amén. Y esa promesa la da Dios para todos los que creen en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. No podemos nosotros concebir la eternidad, pero por fe creemos que existe. Y por fe creemos que Dios está ahí. Y por fe sabemos que algún día vamos a estar reunificados con Él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu amor, te doy gracias por cada persona que está aquí hoy. Ayúdanos, Señor, a ejercer diariamente la fe que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día, cada momento, cuando estemos en medio de los momentos más difíciles y oscuros de nuestra vida, que con fe podamos saber, Señor, que tú nos amas y que tu amor echa fuera el temor y que podemos vivir confiadamente en la confianza, en la seguridad, en el conocimiento de que tú nos estás esperando en la eternidad. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias, Señor, por tu amor. Ayúdanos a vivir cada día entregados más y más a ti. En el nombre de Jesucristo pedimos todas estas cosas. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.